Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Luego de 2 años de transmisión con pocas interrupciones y de crecimiento constante, llegamos al episodio número 100 de Reumatología On Demand. Aprovechamos para retomar nuestro espacio de actualidad médica y las cápsulas para personal salud. Revisaremos en este podcast las guías del 2021 para el manejo de la artritis reumatoide del Colegio Americano de Reumatología. Debemos aclarar que estas recomendaciones de manejo son una guía general para escenarios clínicos encontrados de forma frecuente en la práctica clínica diaria. La adherencia a estas recomendaciones no constituye una camisa de fuerza que obligue a su aplicación o que reemplace el juicio médico. Estas no garantizan un resultado específico. Tampoco deben ser un punto de partida para dictar pagos, decisiones de aseguramiento, modificación de formularios de medicamentos o análisis por parte de terceros. Estas no tienen la capacidad para cubrir toda la incertidumbre y matices que se encuentran en el cuidado de la salud de una persona. Los siguientes principios guían las recomendaciones. Los pacientes con artritis reumatoide requieren de una valoración, diagnóstico y tratamiento tempranos. La toma de decisiones debe ser compartida con el paciente. Las decisiones de tratamiento se deben reevaluar como mínimo a 3 meses. Se debe evaluar la actividad de la enfermedad con una clinimetría validada y refrendada por las asociaciones. Las recomendaciones se realizan asumiendo que el paciente no tiene contraindicación a las opciones puestas bajo consideración, y estas recomendaciones se limitan a los DIMAR aprobados en los Estados Unidos de América por la FDA para el tratamiento de la artritis reumatoide. Triple terapia se refiere a la combinación de hidroxicloroquina, sulfasalacina y metotrexato o leflunomida. Una infección grave se refiere a una infección que requiere antibióticos venosos u hospitalización. Los biosimilares se consideran equivalentes a los DIMAR biológicos innovadores que estén aprobados por la FDA. Las recomendaciones que se refieren a DIMAR biológico excluyen la rituximab a no ser que un paciente tenga respuesta inadecuada a inhibidores del TNF o si tiene una historia de un desorden linfoproliferativo para el cual el rituximab tiene aprobación como tratamiento. El tratamiento guiado por objetivos se refiere a la aproximación sistemática, que incluye monitoreo frecuente de la actividad de la enfermedad utilizando instrumentos validados y la modificación del tratamiento para minimizar la actividad de la enfermedad con el objetivo de alcanzar baja actividad o remisión. Las recomendaciones especifican que el paciente alcance el objetivo por al menos 6 meses antes de considerar reducción de dosis de los medicamentos. Y la reducción de dosis se refiere a la reducción de dosis o aumento de intervalo de aplicación de los medicamentos modificadores de enfermedad. La suspensión gradual de un DIMAR se refiere a la reducción gradual de la dosis y su subsecuente suspensión. A continuación desglosamos las recomendaciones. Para pacientes sin tratamiento previo, con actividad moderada a alta de la enfermedad, se recomienda el uso de metotrexato en monoterapia por encima de hidroxicloroquina y sulfasalacina. Otros DIMAR sintéticos, DIMAR biológicos, DIMAR sintéticos dirigidos y la combinación con estos. El metotrexato continúa siendo la piedra angular del tratamiento. Debido a costos, seguridad, el metotrexato, al compararse con otras intervenciones y por la eficacia establecida del metotrexato como medicamento de primera línea, se puede considerar priorizar a aquellos pacientes con factores de mal pronóstico para tratamiento con DIMAR biológico o sintético dirigido, pero se debe tener en cuenta los costos y riesgos adicionales de la combinación. Respecto a glucocorticoides, recomiendan evitarlos si es posible. Si se deben utilizar, hacerlo por el menor tiempo, con un objetivo de suspensión a 3 meses. Las recomendaciones para pacientes con actividad baja de la enfermedad y que no han recibido tratamiento previo proponen considerar de forma condicional hidroxicloroquina por encima de otros DIMAR sintéticos clásicos. Se recomienda la sulfasalacina de forma condicional por encima del metotrexato y se recomienda el metotrexato de forma condicional por encima de la leflunomida. Esta recomendación es condicional, debido a que el metotrexato es la terapia preferida en pacientes en el extremo de mayor actividad y en aquellos pacientes con factores de mal pronóstico. Para pacientes que han recibido tratamiento con DIMAR sintético clásico, que no han recibido metotrexato, las recomendaciones son las mismas que aquellos pacientes que tienen actividad moderada a alta de la enfermedad y que ya revisamos previamente. Si existe actividad persistente a pesar del uso de uno o más DIMAR, se prefiere la terapia combinada para una respuesta más rápida. Las recomendaciones para la administración de metotrexato son las siguientes. Preferir el inicio de metotrexato oral si no hay contraindicación, e iniciarlo a una dosis de 15 miligramos semana. Se recomienda de forma condicional dividir la dosis de metotrexato en 24 horas, cambiarlo a vía subcutánea o aumentar la dosis de ácido fólico en vez de cambiar otro DIMAR en pacientes que no estén tolerando la dosis semanal oral de metotrexato. Dependiendo de la tolerancia y magnitud de la respuesta,
se prefiere llevar el metotrexato a dosis máxima antes de considerar adición de otros medicamentos si no hay una respuesta completa. Las recomendaciones para la modificación de tratamiento en pacientes tratados con DIMARS sintéticos que no han alcanzado el objetivo son las siguientes. Se recomienda una estrategia de tratamiento guiada por objetivos por encima del cuidado usual, y debemos tener en cuenta número de opciones de tratamiento disponibles, impacto de causas no inflamatorias de dolor, comorbilidades, daño acumulado y las decisiones del paciente. Ellos, entre comillas, podríamos decir que prefieren un objetivo inicial de baja actividad por encima de remisión, ya que esta última puede no ser alcanzable para muchos pacientes. Pero debemos tener en cuenta que lo ideal siempre es apuntar hacia remisión. Se recomienda de forma condicional la adición de un DIMAR biológico o un DIMAR sintético dirigido por encima de triple terapia en pacientes que están utilizando las dosis máximas toleradas de metotrexato y que no han alcanzado el objetivo. Esto se debe a que priorizaron una mayor magnitud y rapidez de la combinación con DIMAR biológico o sintético dirigido y una mayor persistencia de esta estrategia. Se debe tener en cuenta la condicionalidad de esta recomendación. La triple terapia podría ser preferida en situaciones de bajos recursos o en pacientes con comorbilidades, donde podría tener un menor riesgo. Esta decisión es muy sensible a preferencias. No se cuenta con una recomendación para definir si la combinación debe ser con un DIMAR biológico o un sintético dirigido. Además, esta recomendación podría tener modificaciones dependiendo de datos de seguridad pendientes de publicación para el 2021. Se recomienda el cambio a un DIMAR biológico o sintético dirigido de una clase diferente por encima del cambio a un DIMAR biológico o sintético dirigido de la misma clase en pacientes que no hayan alcanzado el objetivo de tratamiento. La adición o el cambio de un DIMAR se recomienda por encima de continuar glucocorticoides para pacientes que estén requiriendo glucocorticoides para mantener el objetivo de tratamiento. Y se recomienda la adición o el cambio de DIMAR en vez de mantener glucocorticoides intraarticulares para aquellos pacientes que no han alcanzado el objetivo de tratamiento. Las recomendaciones para la reducción de dosis o suspensión de los medicamentos modificadores de la enfermedad asumen que el paciente al que se le está considerando esta estrategia ha mantenido dosis terapéuticas de al menos un DIMAR y que ha estado en el objetivo de tratamiento por al menos 6 meses antes de ser considerado. Estas recomiendan que es preferible, desde la eficacia, mantener el tratamiento sin modificaciones, y en caso de tomarse la decisión consensuada, se prefiere la reducción de dosis a la suspensión abrupta. En triple terapia prefieren iniciar la reducción con sulfasalacina por tolerancia. Prefieren la reducción de metotrexato antes de DIMAR biológico sintético dirigido bajo el raciocinio de que el motivo más frecuente de inicio de estos es la falla metotrexato. Por último, resaltamos recomendaciones para grupos específicos de pacientes. En pacientes con nódulos subcutáneos se mantiene la recomendación de metotrexato por encima de otros DIMAR y solamente cambiarlo en caso de progresión de los nódulos reumatoides. En enfermedad pulmonar no se contraindica el metotrexato. En falla cardíaca, la adición de un DIMAR no inhibidor del TNF se prefiere de forma condicional por encima de un inhibidor del TNF en pacientes con una clase funcional 3 o 4 que tienen respuesta inadecuada a DIMAR sintéticos. Y si el paciente está con inhibidor del TNF y desarrolla una falla cardíaca sintomático, realizar cambio a otra estrategia terapéutica. En pacientes con antecedente de enfermedad linfoproliferativa, sugieren el uso condicional de rituximab por encima de otros DIMAR, sobre todo si este desorden linfoproliferativo es uno para el cual el rituximab es un tratamiento aprobado. Recomiendan el uso de manejo antiviral profiláctico por encima de monitoreo frecuente en pacientes que van a iniciar rituximab y que tengan anticorp para hepatitis B positivo, independiente del estado de antígeno de superficie de hepatitis B. En hígado graso no alcohólico, recomiendan de forma condicional el metotrexato sobre otros DIMAR si las enzimas hepáticas y pruebas de función hepática son normales y no existe evidencia de fibrosis hepática avanzada. En pacientes con hipogamaglobulinemia, si no han tenido infecciones, no tendrían contraindicación para continuar el tratamiento con rituximab. En pacientes con enfermedad grave previa, recomiendan la adición de un DIMAR sintético clásico por encima de la adición de un DIMAR biológico o sintético dirigido si ha habido una infección grave en los últimos 12 meses y el paciente tiene una actividad alta a moderada de la enfermedad con DIMAR sintético clásico en monoterapia. Prefieren la adición o cambio de DIMAR de forma condicional por encima de iniciar o aumentar la dosis de glucocorticoides en pacientes con actividad moderada a alta de la enfermedad y que han tenido una infección grave en los últimos 12 meses. En caso de infección por Mycobacterium no tuberculosa, debe haber un manejo conjunto con neumología o infectología. Se debe buscar la menor dosis posible de glucocorticoides o suspenderlos si es posible. Prefieren los DIMAR sintéticos clásicos a los DIMAR sintéticos dirigidos o biológicos, y en caso de falla a los DIMAR sintéticos clásicos, sugieren el uso de abatacept. En resumen, ¿qué podemos resaltar?
El metotrexato continúa siendo la primera línea y pilar del tratamiento de la artritis reumatoide. Se debe iniciar a 15 miligramos semana y si no existe respuesta y hay tolerancia, se debe titular a la dosis máxima y preferir subcutáneo a mayores dosis. Los glucocorticoides se deben evitar y, si se utilizan, debe ser con objetivo de suspenderlos a 3 meses. Debemos insistir en el tratamiento guiado por objetivos, adaptándolo a cada situación según sea necesario. En caso de falla a DIMARD sintético clásico, prefieren la combinación con DIMARD biológico o DIMARD sintético dirigido en vez de triple terapia, pero debemos tener en cuenta que esto es una decisión en la que tiene más peso el desenlace clínico y la tolerancia que el ejercicio fármacoeconómico. Esto se deberá ajustar a las condiciones de cada sociedad y cada caso en particular. No es lo mismo un paciente con artritis reumatoide temprana, doble seropositiva a títulos alto, con erosiones y falla metotrexato, a un paciente con artritis reumatoide seronegativa, sin erosiones y que alcanza baja actividad con dosis bajas de metotrexato. Adicionalmente debemos tener en cuenta las recomendaciones especiales para cada grupo y cómo estas recomendaciones podrán tener cambios según los reportes de seguridad esperados para inhibidores JAK, que se deben estar publicando entre 2021 y 2022. Te invitamos a que participes en la sección de comentarios. ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuáles son tus temas de interés? Síguenos en www.reumatologia.online. Encuéntranos en YouTube y Facebook como reumatología.online, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera y en Twitter como Reuma Online. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast.